La tecnología es el arte de organizar el mundo para que no tengamos que experimentarlo. O eso dijo Masfix. Hoy vamos a desentrañar cómo la inteligencia artificial generativa organiza nuestro mundo de compras. En el episodio de hoy tengo el inmenso placer de presentaros a alguien que más que por sus títulos profesionales brilla con luz propia. Y no es otro que Jorge Aceituno, gerente de compras de Acciona, pero también mucho más que eso. Para mí, Jorge es un líder sin duda en el ámbito de compras, pero también profesor admirado en escuelas como por ejemplo IQS. Pero a mí lo que más me gusta de Jorge es su curiosidad por seguir aprendiendo constantemente. Y además, compartir con todos ese conocimiento. De hecho, hace 2 días estuvo con nosotros en el lanzamiento de ProcureTech, pues presentándolo y dándonos su visión sobre los temas de tecnología en compras. Además, Jorge para mí no es solo un valiente que busca adaptarse al cambio, sino que es impulsor y motor de estos cambios en esta nueva era de la tecnología. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Sin más, cuéntanos tú un poquito sobre tu trayectoria y preséntate tú que te sabes tú mejor el currículum. Muy bien. Oye, gracias, Alex, por la magnífica presentación. Nada, estoy muy bien. Bueno, voy a contar un poco mi historia y un poco la implicación que he tenido con el mundo de la IA recientemente, en estos últimos 5 años. Vengo de una formación algo ecléctica, con raíces en la ingeniería industrial y en la administración y dirección de empresas, ¿vale? Bueno, yo soy originario de Madrid, soy lo que se llama un gato, ¿vale? Mi familia, cuando yo era pequeño, vamos, tengo ordenador desde que tengo casi uso de razón. Montó una tienda de ordenadores en la calle López de Hoyos, pues por los años 80, ¿vale? Luego ya posteriormente, como te digo, yo siempre he estado en Madrid y mi familia montó luego una academia en la que me pasaba todos los meses de julio por castigo con clases de inglés y clases de ofimática y de informática, ¿vale? Entonces, para un niño de 10, 11 años, la verdad es que, pues bueno, tenía unos conocimientos bastante avanzados. Y sin internet en esa época, porque no estaba al alcance de todos, pues bueno, me dedicaba a hacer mis primeras sentencias, ¿no? En Visual Basic, montando mis formularios con el Excel, un poco para trolear a mis amigos, a familiares. Pero bueno, ya luego entrando en temas ya más formales y serios, empecé a estudiar industriales, ¿vale? Lo estuve compaginando con un diploma de dirección de empresas y bueno, mis primeras experiencias laborales fueron en Goodyear Dunlop, en la que entré en el departamento comercial porque les interesaba muchísimo una persona que tuviese ese doble perfil, ¿no? De ingeniería y empresariales, porque había una posición en un departamento comercial híbrido con logística que les interesaba mucho a alguien con capacidad analítica. Bueno, ahí me tuve que enfrentar a unas bases de datos inmensas, poder traducir esa fuente de datos en un lenguaje entendible por el negocio, para todo el equipo comercial, para los proveedores, para poder intentar optimizar un poco, ¿no? Lo que es la sincronización comercial y logística, que parece fácil, pero allá en el 2007, pues bueno, estaciones de SAP bastante rudimentarias y no había las herramientas que hay a día de hoy. Luego, posteriormente, ya cambié y me pasé a OHL. Ahí compaginaba mi experiencia en OHL, en una constructora, mundo más de ingeniería, con CSIC, mundo de investigación. Y bueno, y como mencionabas, soy profesor y desde esa época ya era profesor de apoyo a alumnos de bachillerato y de primeros años de carrera. Bueno, y en los últimos 16 años, por intentar hacerlo más corto, he estado viviendo en 4 continentes, en Argelia, en Qatar, en Canadá, en España, he trabajado en 3 lenguas distintas, castellano, francés e inglés. Y bueno, mi enfoque siempre ha sido muy de aprendizaje, intentar adaptarme y evidentemente la resiliencia es muy importante. Imagínate los retos que he tenido que enfrentar en todos estos países y pasando por OHL, ahora estoy actualmente en Acción en los últimos casi 7 años, ¿vale? Como gerente de compras. Y bueno, y luego ya después de la ingeniería industrial hice administración y dirección de empresas, el grado en la UOC. Estudié también en Canadá en McGill, hice una maestría de compras en el IQS y bueno, y recientemente un programa de dirección en Data, Analítica, Inteligencia Artificial en el Instituto Empresa de Madrid. En algunas de ellas, pues bueno, graduado con honores. Y bueno, como ves, son áreas tan diversas como compras, negocios, tecnologías y bueno, esto soy yo.
e intentando siempre aplicar, digamos, la vanguardia de lo que se puede encontrar o se puede utilizar y que está en el mercado. Entonces, Jorge, un resumen, pero con tanta carrera, pues... oye, que no no, no es que venga ahora de hacer deporte, bueno, sí, pero ya me he duchado, pero quería mandar un saludo al CEO de Inboway que me ha regalado esta camiseta en Colombia. Y nada, un saludo a todos los que sé que hay muchos oyentes, ahí tenemos muchos clientes amigos, es casi ya mi segunda casa, mi segunda patria. Y nada, pues desde aquí, desde España, os mandamos un saludo, que sé que hay muchos oyentes. Bueno, Jorge, como sabes, yo no tengo un perfil muy técnico, dirijo una empresa de software para compras, pero la parte técnica se la dejo a mis socios de aliados. Entonces, y seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer. Vamos a empezar por lo básico, si te parece. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial generativa y cuál es el verdadero potencial para revolucionar el departamento de compras? Bueno, básico, básico no es decir, es de fácil interacción, sobre todo con el éxito que tuvo ChatGPT por allá en noviembre del 2022. Bueno, en el último año hemos vivido lo que ha sido, digamos, la eclosión, ¿no? Y cómo hemos sido capaz de, gracias a la generativa, poder democratizarla y que esté al acceso de cualquier persona. Al final, hay por ahí en muchas de las convenciones que cuál es el lenguaje de programación de moda. Y ponían el inglés. Bueno, el inglés ya es multilingüe, también puede ser español. Y es un poco el éxito que ha tenido. Si vemos, por ejemplo, ChatGPT, en el último tardó 5 días en conseguir 1 millón de suscriptores, cosa que ninguna de las redes sociales anteriores ni YouTube fueron capaces de conseguir. Entonces, ese es el éxito, cómo han sido capaces de hacerlo fácil y alcanzable para, pues bueno, para la gente de a pie. Déjame empezar por la definición de IA para que nos pongamos en contexto, ¿vale? Según Alan Turing, hay muchas definiciones, pero según Alan Turing, la IA es la habilidad de una máquina para imitar la inteligencia humana. Hay otras que es ya actuar como un humano. Hay diferentes ámbitos en el mundo de la IA, también está el tema de la robótica, pero centrándonos en la generativa, em, GPT, no sé si lo sabéis, significa Generative Pre-trained Transformers, ¿vale? Fue publicado en el año 2016-17 por investigadores de Google. Al final, el paper que ellos sacaron hacían mucho hincapié en la atención. De hecho, el nombre era Attention is all you need. La arquitectura Transformer, que es lo que hizo el cambio, se basaba en mecanismos de autodetección, de self-attention, en lugar de capas recurrentes y convolucionales como es lo que se venía utilizando pues, bueno, en los años 2010, ¿vale? Y anteriores incluso. Lo que ha permitido realizar secuencias simultáneas y mucho más rápidos al correrlas en paralelo, ¿vale? Eso fue el cambio, digamos, drástico. La autoatención es el componente clave de los transformers, como os digo, y sirve para asignar pesos. Cuando metes un prompt, ¿no? Que es que le mandas una instrucción a la generativa, Sí. lo que hace simplemente es dar más peso a una parte a ciertas palabras o a ciertas secuencias de texto, ¿vale? Y, y bueno, es un modelo que ChatGPT lo lanzó preentrenado, hay distintos, ¿vale? Hay una amplia gama de datos que puede ser afinada, ajustada para tareas específicas. Lo que tenemos todos es, digamos, accesible, es lo que ofrece empresas como Google, con Bard, ChatGPT, etcétera, de OpenAI, pero luego hay modelos fundacionales, los llaman, foundational models, que cualquier empresa puede adquirir, puede entrenar, puede hacer un fine-tuning, etcétera. Y bueno, la capacidad que tiene la generativa es comprender y producir lenguaje natural que lo hace extremadamente versátil, ¿no? Y aplicable en una amplia gama de aplicaciones, desde asistentes virtuales, sistemas de recomendación, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra a nivel de texto se puede aplicar. También tiene otras aplicaciones a nivel de vídeo, imagen, música, pero bueno, es un poco lo que es la generativa. En cuanto a nuestro día a día y cómo nos puede ayudar en compras, que creo que has hecho esa pregunta, ¿verdad, Alex? Te la voy a hacer. A ver, te quería decir, a ver, yo ayer justo
Bueno, como esto es tan moderno y está cambiando tanto, incluso estoy buscando formaciones de este tipo, pero claro, la formación que hace un mes lo estaba petando en el mercado, ahora digo, ya estará obsoleta. Entonces me cuesta. Entonces al final, pues siguiendo gente de YouTube, siguiendo gente en diferentes redes sociales, en LinkedIn, pues vas viendo y vas aprendiendo, ¿no? Y también interactuando. A mí, ayer una cosa sobre lo que has dicho de que da instrucciones y al final tiene unas probabilidades según las palabras. Había una cosa curiosa que me decía que los prompts, que no podemos ser educados, que muchas veces falla o vemos que se está haciendo vago o vemos que es un cuñado que contesta lo que le da la gana y es porque le damos esa opción. Entonces, en el prompt decían, y no sé si será verdad, que no hay que pedirle las cosas por favor, hay que ordenar tareas concretas para que la respuesta sea más veraz. Yo, ahora que te ibas a meter y te voy a preguntar, por ejemplo, casos concretos que nos puedan ayudar en nuestro día a día como compradores, yo como directivo lo uso mucho, por ejemplo, para prepararme los feedback con los compañeros, para que no dejarme nada, para estructurarlo, las reuniones, también para estructurar reuniones difíciles o para mandar un correo que muchas veces a un cliente pues tienes algo que sale mal y tienes un impulso de contestar de una forma que te puede llevar al traste con la relación y esto lo que te hace es dejar las cosas claras que quieres decir, pero de una forma pues más colaborativa, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo utilizamos, o yo por lo menos lo utilizo mucho así. Y sé que en programación mi equipo usa diferentes aplicativos que les ayudan. Aunque los seniors me dicen que no ayuda tanto. Para la gente junior seguro que sí. Entonces, pero centrándonos en la parte de compras, sí me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cómo la podemos aplicar en el día a día? Pero también las limitaciones estas que te digo para que no actúe como un cuñado, para que no actúe como... Porque si no sabes de lo que estás hablando, te la puede liar. Sí, así es. Mira, es curioso porque, a ver, ese tipo de aplicación es muy, muy útil, pero fíjate, te lo voy a ilustrar con un meme que he visto en algunas de las redes o grupos, ¿no? De reflexión, en el que aparecía lo mismo que haces, que creo que lo empezamos a hacer ya la gran mayoría de la gente, que es apoyarnos en la IA para poder desarrollar ya un texto, ¿no? Tiene un nivel de literatura bastante bueno y poder transmitir ideas claras y tal. Pero luego tienes que ver también la otra contraparte, que puede estar haciendo lo mismo, ¿no? Y aparecía una imagen de dos personas, una apoyándose en ChatGPT para producir un texto y otra apoyándose en ChatGPT o similar para poder interpretarlo y reducirlo. De hecho, es gracioso porque yo lo utilizo bastante también, por ejemplo, para cuando hay algún artículo muy extenso y necesito hacer un resumen rápido, pues me apoyo en la IA como ejemplo. A ver, aplicaciones que podemos tener de la IA en el día a día, pues como estabas comentando ahora mismo, ¿no? Generación de contenido creativo. Se puede aplicar también en la optimización de procesos, en la personalización y recomendación, por ejemplo. Al final podemos integrar la IA generativa, estrictamente generativa, luego hay otros tipos, em, en nuestro proceso de compras, en la interacción con proveedores, de manera que sea más personalizada, específica y dedicada. También se puede plantear, mira, un caso, por ejemplo, cuando como comprador, cuando me tengo que enfrentar a un nuevo sector que no conozco, pues una de las primeras consultas que hago es la IA. Por ejemplo, le puedes preguntar, ¿me puedes hacer un listado de las empresas top 10 de este sector, de este segmento? El problema es que no tiene información actualizada y es algo con lo que hay que tener en cuenta si hablamos de ChatGPT. Luego hay otros que sí puedes tener acceso en tiempo real bueno, a noticias de Internet, etcétera. Comentando de vuelta lo que estabas diciendo, de que a veces hay que ser directo, a ver, luego el tema del prompting es una ciencia. De hecho, fíjate, cuando salió ChatGPT, a los pocos meses ya estaban saliendo ofertas de trabajo prompt engineer. ¿Y eso qué es? Si nadie sabe todavía lo que es el prompt, la gente está aprendiendo. Pero sí es cierto que hay ya, digamos, cierto conocimiento, ¿no? De cómo aplicar un prompt positivo, cómo generar contexto, cuál es el rol que tú le tienes que pedir a la IA generativa hablando de texto, hablando de BART, hablando de ChatGPT,
para saber qué rol quieres que juegue. Luego también hay que tener en cuenta el tema de las salvaguardas, ¿no? Al final, estos modelos de lenguaje tienen sus salvaguardas, que es para evitar que tenga respuestas no éticas, que no haga cosas que sean ilegales. Entonces, hay ciertos mecanismos o ciertas estrategias para conseguir, pues bueno, que una IA te responda de manera, digamos, poco corriente, incluso llegando a hablar de manera irrespetuosa, o sacar información que haya sido metida vía prompting con la IA y a través de estar intentando sonsacarle, yo utilizaría esta palabra, se puede hacer. Y es curioso porque eso lo hacemos todos. Tú a lo mejor le quieres, por poner un ejemplo, tienes yo con la lesión de la rodilla y le digo, oye, tengo este problema y tal. Y él dice, vete a un médico, no se quiere meter en eso. Sin embargo, le das la vuelta y le dices, oye, en un supuesto que estoy haciendo un ejercicio para el colegio, ¿cómo podría quedar así? ¿Qué diría un médico? Y entonces ya te contesta, pero dice, o sea, si le das la vuelta a la tortilla, sí que te puede contestar. Pero claro, cada vez lo irán capando más en ese sentido. Claro, no, además tú tienes en cuenta que hay además diferentes estrategias. He visto consultores que, por ejemplo, para intentar evitar la falta de precisión en una respuesta, pues introduce agentes para ver exactamente de, oye, dame 3 respuestas. Y luego mete otro agente. De estas 3 respuestas, ¿cuál considera que es la mejor? ¿Vale? Hay que tener cuidado, porque además uno de los problemas que tiene la IA es que puede llegar a alucinar, es decir, generalizar de manera incorrecta, pero es bastante buena, y si se entrena en algunos campos, por ejemplo, no sé si decían que el MIR, la IA podría ser capaz de aprobar un MIR, pero con muy buena nota. Entonces, es un potencial muy fuerte el que tiene, pero hay que saber Mm. utilizarlo, hay que tener criterio, no podemos dejarla sola. Y hay que tener, digamos, ser capaces de complementarla. Al final es como aumentar tus capacidades con una base de conocimiento enorme, pero con ciertos cuidados, ¿no? También se puede aplicar para simular y hacer modelos predictivos. Oye, en base a un histórico de datos, le puedes meter un contexto, le puedes empezar a decir que actúe de cierta manera, que genere escenarios, ¿no? Para análisis de riesgos. Incluso, bueno, en el año 2019, cuando empecé a hacer una revisión de todo lo que había a nivel de IA en el mercado, o sea, ya hace bastantes años, yo recuerdo que había una empresa que se llamaba Pactum en ese momento, que no sé en qué le ha quedado, de Lituania, que se dedicaba a hacer la negociación automatizada. Pero bueno, con la generativa tendrán que haber dado un golpe de timón y haberse subido al barco. Y luego hay otro ejemplo muy bueno que a mí me gusta, que evidentemente está en YouTube. El modelo que hace poco era el que más token permitía, era Claude. Y con Claude se puede ver en un vídeo de cómo analiza los estados financieros de Netflix en cuestión de segundos, ¿vale? Entonces, Ujú. nos podemos beneficiar de todo esto, ¿vale? También nos sirve para análisis de estados financieros. ¿Cuáles son las Sí, limitaciones de que eso tiene? yo eso lo utilizo cuando tenemos que, por ejemplo, vienen inversores y tal, o tienes que ir a por financiación al banco, pues ya más o menos le dices, oye, ¿dónde voy bien, dónde voy mal? Y vas aprendiendo además, puedes tener un conocimiento generalista de muchas áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tú decías, con la democratización de herramientas como ChatGPT, como GitHub, como Copilot, esta la quiero probar ahora en la cuenta de Microsoft, pues desde luego nos ha cambiado. Y eso es otra de las tareas que hacemos nosotros, aparte de un montón de tareas pues fíjate, los copywriters en marketing la utilizan mucho, no sé, o sea, no solo los estados financieros. Pero así, enfocada a compras, ¿dónde la usarías tú? Enfocada a compras. Pues bueno, Mm, he ido mencionando casos, ¿no? Yo me gustaría mucho, hablando de generativa de vuelta, automatizar la interacción con los proveedores. Que sea dedicada, que sea natural, incluso O introduciendo. o claro, o mejor dicho, o sea, hablando de esta democratización aplicada a compras, que cualquier empresa pueda utilizarlo. O sea, eh, que no tengas que ser un Banco Santander o un Mercadona para tener una gran inversión y poder, acceder a estas herramientas. Ahora que ya las tenemos todos de forma democratizada, pues en esos casos concretos que podemos usarlo todos. Sí, sí, no, evidentemente, con la democratización está accesible al alcance de todos.
A ver, cualquier empresa, al final hay que tener un mínimo, ¿vale? Para poder empezar a utilizarlo. Es muy fácil poder tener en tu mapa de procesos, ¿no? El poder empezar a integrar IA. El problema es saber cómo y dónde integrarlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, te puedes enganchar a OpenAI, a ChatGPT, ¿vale? Y puedes conectarlo vía API e introducirlo, por ejemplo, en el momento de, oye, el proveedor no se ha registrado en mi portal, en mi P2P. Vamos a, por favor, meter un modelo de IA que haga este repaso de qué es lo que falta, qué es lo que puede hacer. Se puede aplicar en todo lo que nos imaginemos, podemos encontrar la aplicación. Hay que saber cómo y dónde. Problemas que nos podemos encontrar con cualquier tipo de empresa es la disponibilidad de recursos, ¿no? De tener, ya no te digo un data scientist, pero sí gente con un conocimiento mínimo, ¿no? Para poder, primero, integrar este tipo de tecnologías y, segundo, saber cómo tener que aplicarlo. Y está muy vinculado también con el nivel de madurez de los procesos de compra. Es decir, al final, Copilot, que lo mencionas, que Copilot a mí me parece que va a ser bárbaro para aquellas empresas que no tienen procesos maduros o sistemas específicos de compras, porque al final si trabajas con la suite de Office, el poder integrar Copilot y hacer consultas rápidas que te ayude a generar informes, a contestar correos, analizar datos en Excel, la verdad es que puede ser muy bueno y asequible. Si quieres ir un paso más allá y empezar a meter modelos de machine learning, digamos, tradicional o deep learning, ahí ya no hablaríamos de generativa, hablaríamos de otro A ver, tipo de... ahí, eso ya nos estamos metiendo en otro sarao. Explícanos, para los usuarios, que lo entendamos todos, bueno, qué es Machine Learning, qué es Deep Learning, la diferencia con inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque esto es Vale, otro tiesto. partíamos antes de lo que era la IA, ¿no? Que es la capacidad Mm, de actuar como un ser humano, o sea, la definición de Alan Turing, que hablaba más de la parte de reflexión. Em, Lo que tenemos actualmente todo lo englobaríamos dentro del Machine Learning, ¿vale? Dentro del Machine Learning hay diferentes subdisciplinas. Una de ellas es la parte del Deep Learning y dentro del Deep Learning tendríamos lo que es la IA generativa, que son los modelos generativos realmente, capaces de generar contenido nuevo. Entonces, hablando de Machine Learning, ahí podemos tener de todo tipo de modelos que se nos ocurran, que pensemos, que seamos capaces de meter en un algoritmo, ¿vale? Tenemos modelos supervisados o no supervisados o incluso por refuerzo en función de la disponibilidad de los datos, de si hemos sido capaces de taguearlos, de identificarlos. Y bueno, podemos tener modelos como pueden ser árboles de decisión, temas de clusterización, clasificación y de hecho es bastante, digamos, creo que es bastante útil poder dominarlos de cara, por ejemplo, a hacer una segmentación de una cartera de compra, de un category manager, del perfil de gasto. Puede ser bastante útil para hacer una clusterización de proveedores. Puede ser bastante útil para poder decir, oye, detectar fraude. Para nivel compliance puede ser muy útil. Hacer un análisis ujú. de datos atípicos. Luego ya tenemos la parte del deep learning, que también tenemos los dos campos, ¿no? Supervisados o no supervisados, que básicamente son redes neuronales, ¿vale? Lo que se aplica en esta subdisciplina, ¿vale? Em, las redes neuronales, al final, para hacer la analogía, es como un cerebro humano con sus neuronas, sus nodos, sus Mm. conexiones, etcétera. Y lo que pasa es que aquí es más difícil poder interpretarlo. Es decir, si nosotros en algún caso necesitamos poder demostrar las decisiones que se han tomado con una modelo, tiene que ser explicable. En el caso del deep learning es bastante más difícil. Se puede presentar al regulador o al organismo que lo solicite, ¿vale? Con qué dataset lo has entrenado, cómo es el modelo, etcétera, pero difícilmente interpretable. Y luego tenemos la generativa, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es entre ellos, pues el ejemplo de GPT, de cómo se está aplicando Copilot y va, ¿vale? Pero es para hacer un poco de diferenciación. Vale, vale. Te voy a hacer una pregunta ahora un poco más polémica, ¿vale? Porque, vamos, que todo el mundo habla de ello, pero luego nadie quiere hablar con ello delante del público, ¿vale? Y es el impacto que puede tener esto, y esto es uno de los miedos que tenemos si no sabemos hacer una transición correcta, el impacto que pueda tener pues, en lo que es la fuerza laboral, ¿no? El otro día
contigo y con otros compañeros en la presentación de PETIC, el Procurement Tech Innovation Cluster, donde nosotros somos socios fundadores con otras empresas que nos dedicamos a más o menos lo mismo, que llevar a compras a otro nivel basado en la tecnología, ¿no? Pues hablábamos en que cuando vamos a comercializar nuestras soluciones, muchas veces lo que nos dicen es, vale, pero para ver el ROI lo que quieren ver, no quieren ver los ahorros, no quieren ver la eficiencia, quieren ver en términos prácticos cuántos FTPs se podrían ahorrar en el departamento. Entonces, con esto de la inteligencia artificial generativa, ¿crees que, por ejemplo, se puede reducir un departamento, por ejemplo, de 10 a 3 a 3 comparadores? ¿Y qué implicaciones puede tener esto para el futuro de los empleados de compras? A ver si nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, mira, antes te contesto una anécdota que me pareció muy curiosa. Presentando en CPONet, es un tema que abordé y lo voy a decir igual. Digo, cuando arranqué en el 2019 con un proyecto de IA aplicado en compras aquí en la empresa, una de mis compañeras decía, pero Jorge, ¿estás loco? Vamos a perder el trabajo todos. A ver, esto cuando lo comenté en la sala plenaria de CPONet, la verdad es que se generó un murmullo, un revuelo y evidentemente entiendo que sea un tema, digamos, polémico, ¿no? Pero bueno, al final hay que ser realistas, ¿no? La capacidad de la IA es poder automatizar, ¿no? Y optimizar muchas de las tareas de nuestros departamentos, por lo cual eso no quiere decir que sea una reducción de personal como tal. Para mí es más un tema de poder, o reasignar recursos o transformar roles. Si actualmente tenemos, en el caso hipotético, un departamento de 10, es cierto que a lo mejor no necesitamos 10 compradores, no sé, por poner un ejemplo, con un equipo de administrativos, pero evidentemente los equipos van a cambiar. De hecho, hay un artículo de McKinsey que habla de esto, que es la nueva era de compras, el valor creado en supply chain, en el que habla un poco de cómo ven ellos, y coincido totalmente, de cómo ven el futuro de las compras con la opción que tenemos ahora y cada vez llegaremos algún día a poder automatizar varios, digamos, aspectos de compras. Por ejemplo, la compra guiada ya queda bastante con poca intervención, incluso la verificación Ujú. de facturas. Entonces, llegará un momento que tendremos una parte de compradores estratégicos, una parte que serán compras autónomas y luego otra parte de la organización que serán pools de compras agile. Eso es como lo veo. Quizás nos volvemos más eficientes, seguramente, no me cabe duda, pero hay que tener en cuenta que, bueno, que la complejidad de las operaciones de compras a día de hoy, el nivel de adopción de la tecnología y la disponibilidad de recursos, hay que tenerlo en cuenta de cara a la reasignación de estos, ¿no? Y poco a poco seguirá pasando. Entonces, mirando ya hacia un futuro más lejano que este cercano que tenemos aquí, ¿crees que vamos a llegar a un punto en el que la función de compras se automatice completamente y ya no necesiten personas? ¿O es muy futurista en plan Terminator 2? No, sí, evidentemente Skynet llega y llegará. No, bueno, bromas aparte. La IA ha llegado aquí para quedarse y de momento para mejorar nuestras vidas. Yo no creo que... Yo creo, fíjate, que vamos a entrar en un periodo en el que hemos tenido un hype muy grande este último año y puede ser que los desarrollos no vayan a la velocidad que han ido estos últimos años por diferentes limitaciones, ¿no? A ver, volviendo al tema, digamos, de cultura popular de Terminator, yo, como veo la IA ahora mismo en el corto plazo, es haciendo la analogía con la película Cortocircuito, ¿no? Con Johnny 5, que es el Mm. robot este que va con las ruedas, digamos, como de tanque y llega y no conoce nada y en cuanto es capaz de acceder a datos se vuelve loco y está buscando datos, ¿no? Cada vez más datos, más datos, más datos y datos de calidad. Porque al final hay que tener en cuenta y Sí, que es se una... pone las enciclopedias ahí a leer, ¿no? Sí, A leerse todas las enciclopedias del robot. ve Ah, ya una sé cuál librería, es. ve una librería, se para y se vuelve loco en la librería, vamos, como un niño en Le una tienda de buscaremos fiesta. y le ponemos ahí un meme en LinkedIn. Bien, y luego lo que sí, fíjate, cuando hicimos la presentación del proyecto, nosotros metimos una diapositiva final, un poco de cierre, ¿no? Que era, y tú imagínate C3PO, ¿no? De Star Wars,
que Sí, es capaz bueno, de asumir el liderazgo de un departamento de compras, ¿no? Y con sus conversaciones tan elocuentes y tan respetuosas. Y lo poníamos de cierre, ¿no? C3PO, tachando el 3, es decir, CPO, diciendo, yo creo que puedo ser el siguiente director de compras. Y es probable que no lleguemos a ese punto, pero nos acercaremos bueno, bastante. casi, ¿no? Y ahora se habla mucho, se está regulando mucho en Europa el miedo que hay, o sea, quieren que haya una regulación porque puede ser peligroso para el ser humano al final esta tecnología y habían firmado no sé cuántos tratados los creadores para ir por el buen camino. Se habla mucho de que si puede ser el fin del mundo, si sin ser tan catastrofistas, esta tecnología es un avance sin reservas o conlleva también estos riesgos inherentes si se le da un mal uso o por errores o sus recomendaciones si no se supervisa adecuadamente por humanos. A ver, mira, evidentemente es algo que hay que vigilar y tiene que estar el ser humano, digamos, haciendo como de salvaguarda, ¿no? Ya no solamente las que puedan meter a nivel código, sino, de hecho, fíjate, la regulación que se está lanzando en Europa va en esa línea, ¿no? Va en, oye, cada vez que alguien genere contenido sintético, voy a decir, o generado por inteligencia artificial, tiene que estar explicado, una marca de agua en una imagen o de alguna manera que cualquiera pueda saber que es un contenido generado por IA. Luego, a nivel ético, asegurarse de que no se salga de ciertos comportamientos éticos, porque claro, esto, como todo, si lo pones en malas manos, pues pueden hacer lo que quieran, por ejemplo, y ya lo estamos viendo, con el tema de Sí. generación de fake news, sustituir imágenes para generación de contenido no adecuado, entonces, pero sí, 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 hay que tener cuidado, hay que estar encima y creo que en Europa. Este potencial de la inteligencia artificial generativa para transformar las compras, ¿cómo podemos asegurar? Porque dentro de que habrá compradores más responsables y menos responsables, de que es la implementación y teniendo en cuenta que está democratizada y está ya casi a la mano de todos, ¿cómo podemos asegurarnos de que la implementación sea ética y responsable en nuestras empresas? Para que sea ética y responsable de las empresas. A ver, lo primero de todo, hay que tener una política de gobierno del dato en todas las empresas, para asegurarnos de que ya partimos de unos datos que puedan ser con un sesgo reducido. Por ejemplo, te lo voy a ilustrar con un algoritmo, un modelo que desarrolló Amazon internamente para su departamento de recursos humanos, en el que lo utilizaban para contratar personal, hacer un pre-screening, ¿no? de currículum. ¿Qué problemas encontraron? Pues que la mayoría de los perfiles que este modelo seleccionaba eran varones, caucásicos, entre una franja de edad. Al final, ¿qué es lo que sucede? Hay que tener mucho cuidado de cómo se desarrolla la IA y cómo se utiliza, porque si los datos parten con un sesgo elevado, evidentemente lo va a trasladar, ¿no? En su respuesta. Yo te diría de que tendría que tener gente también una especie de comité ético de IA para poder meter por procedimiento, ¿no? El poder hacer testeos, el poder verificar que no nos salgamos, digamos, de lo éticamente correcto. ¿Vale? Y esto es algo que le suelo preguntar a todos, ¿no? Me gusta preguntar sobre habilidades clave y desarrollo profesional. ¿Cuáles consideras que serían las habilidades esenciales para alguien que quiera seguir tus pasos desde compras a abrirnos a este mundo de la inteligencia artificial? Y ya te hago la segunda, que sería para la formación continua, tú que no paras de formarte a pesar de ser profesor y la progresión en una carrera profesional, la cadena de suministro o en compras, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Vale, bueno, empezando por habilidades clave. Yo creo que cada vez más van a ser necesarios perfiles con una capacidad analítica y de datos y de gobierno de esos datos, ¿vale? Y de poder aplicar este tipo de tecnologías. Habilidades, como te digo, gobierno del dato, desarrollar capacidades analíticas, conocimiento de matemáticas y estadísticas, tener nociones de programación sería un deseable, ¿vale? Pero no necesario. Tú ten en cuenta que al final ya tenemos herramientas democratizadas, como hemos hablado de la IA, pero luego hay otras, como puedan ser de no code, en el que Mm. cualquiera puede llegar con un par de clics y empezar a entrenar modelos con datasets. El problema es la interpretación. No todo el mundo va a estar capacitado y lo que deberían de hacer es buscar formación en esta línea. O low code,
que es con cajas y es bastante simple. Y luego, bueno, siempre tener un pensamiento crítico, de resolución de problemas, hacer mucho hincapié en la comunicación y la colaboración, porque al final no todo el mundo entiende esto y es muy importante poder trasladarlo de manera llana y entendible. Y bueno, y como recomendaciones, pues bueno, hay temas, hay aspectos que se pueden tener en cuenta como una educación formal, ¿no? En universidades, desarrollo de habilidades técnicas, siguiendo últimas tendencias. Mira, por ejemplo, me lo he traído para poder enseñaroslo muy rápido. Pues libros que ya tienen algún tiempo, ¿no? De temas de inteligencia artificial o incluso ya a título de novela, ¿no? De cómo surgió los Genius Makers, como... perdón. Cítalos como nos está mostrando los libros y como hay mucha gente que nos escucha en el podcast, en Spotify y este tipo de plataformas, Perdón. cita los libros, porfa. Mira, el que he enseñado el primero es AI in Procurement, ¿no? Que es un libro bueno, de una empresa de compras que ya en el 2019 estaban poniendo un poco en negro sobre blanco el camino, ¿no? Que íbamos a seguir para llegar a lo que ellos llamaban las compras supercognitivas, ¿no? El otro que menciono es Genius Makers, que habla de un doctor de la Universidad de Toronto y cómo este fue un especialista en modelos de redes neuronales y fue un poco el que fue asentando las bases de lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Pues es un poco para conocer la historia, conocer qué herramientas se aplicaron, cómo fueron las ventas de empresas. Al final hay una trama detrás y es muy bueno conocerlo, ¿vale? Porque te da un poco el contexto de qué es lo que hay y cómo se ha llegado. Luego también hacer mucho hincapié en que no todos son números, ni datos, ni algoritmos, sino desarrollo de las soft skills. Al final somos personas, tenemos que convivir con este tipo de tecnologías y tenemos que hacer mucho hincapié en las soft skills. Networking y pertenencia es uno de los aspectos que yo también recalcaría. Yo desde compras, bueno, ya me conoces, pero luego también en la parte de IA, de datos, pues bueno, tengo mi networking, tengo mis contactos, los consultores con los que suelo tratar y sobre todo lo más importante Aquí es... quiero hacer un parón porque Jorge conmigo ha fundado una comunidad selecta de compradores que le llamamos Procurement Lovers, que nos juntamos ahí pues a tomar unas cervecitas y a hablar sobre los problemas que tenemos en el día a día. O, por ejemplo, viene Jorge o otro compañero, como Luis Ross, vino a explicarnos su estudio sobre ahorros. Nos leímos un libro y luego lo ponemos en común. Y ahí, pues evidentemente, conseguimos un networking que luego cuando tengamos un problema, pues tenemos gente para llamar y decir, oye, tú has tenido este problema, ¿cómo lo resolverías tú? Y esto es muy valioso. En otros sectores hace mucho, en compras yo no lo he visto y por eso lo hemos creado. Y Jorge es uno de los fundadores, o sea, que lo que dice lo hace. A mí me parece, la verdad, Alex, una iniciativa fantástica, ¿eh? Y bueno, apostemos por ello, porque la verdad es que ahí puede haber un intercambio muy bueno de información, de experiencias, que al final es bueno para todos. Y iba a decir ya por último, aparte de buscar mentores, asesorías y tal, para mí lo más importante es tener una experiencia práctica. No es solamente poder estudiar y formarte, sino hay que ponerlo hay que ponerlo en marcha, hay que ponerlo a prueba. Porque hasta que no lo pones a prueba no sabes no tienes experiencia, ¿vale? Claro. El otro día hablaba, por ejemplo, con otro. Mira, muchos de los que han venido aquí a pasar por aquí luego son también profesores. Aparte de tener esto en común, de querer seguir aprendiendo, ¿no? Y hablaba el otro día con Luis Vega sobre que al final, cuando das formaciones en compras, al tiempo les preguntas, dice, oye, pero ¿cuánto has podido aplicar de la formación en, en tu empresa, ¿no? Y al final, muchas veces el día a día, o sea, te haces una formación muy chula, aprendes un montón de cosas que por supuesto sí que sirve, pero si no la terminas aplicando y cambiando tus procesos de compras gracias a la formación que has dado, pues al final se pierde un poco el sentido. Hay que practicar y ponerlo en marcha y además es como mejor se aprende, ¿no? Evidentemente. Hay otra recomendación en esta línea, que es el tema de perfiles híbridos, como lo estamos comentando, ¿no? Con capacidades Mm. de compras y capacidades, digamos, de analíticas o de machine learning. En el seno del último programa de dirección que hice, se comentaba mucho y lo vi con mis propios ojos, hay gente muy buena a nivel machine learning, pero no conoce el negocio. Hay gente muy buena en negocio, pero no conoce el machine learning. Mm. Perfiles que sean capaces de aunar ambos es donde salen realmente
propuestas viables y, digamos, muy acertadas, de alto impacto. Yo para mí es una recomendación que lanzo, el poder formarse en este campo, porque te abre la mente y ves el mundo de las compras también con una óptica adicional, no digo nueva, sino adicional, para poder complementarlo. ¿Y cómo te mantienes al día con la innovación en el sector? ¿Cómo te puedes mantener así con todos estos cambios que estamos teniendo? Bueno, tienes noticias, publicaciones, papers, quizás sea un poco avanzado, ¿no? El estar al día leyendo papers, pero así más a Mm. nivel usuario, pues bueno, se pueden participar en algunos eventos o conferencias. Hay algunos que están muy bien, ¿vale? De hecho, en IFEMA, aquí en donde estoy yo en Madrid, hay alguno que está bastante bien. Luego hay empresas como Microsoft, Google, IBM, Databricks, que organizan conferencias muy buenas. Luego, pues bueno, unirse y estar siguiendo asociaciones profesionales. Esas hay muchas, unas orientadas a datos, otras orientadas a IA, unas pagando, otras sin pagar, ¿vale? Y lo más fácil y asequible para todos es seguir a líderes de pensamiento y expertos en redes sociales. Bueno, en Twitter, por ejemplo, bueno, ahora X, seguir a Sam Altman o al CEO de Google, de Microsoft, Mm. al de OpenAI. Y luego hay canales también en YouTube bastante buenos para poder, digamos, entender de manera fácil, sin ánimos de profundizar mucho, pues como pueda ser de 12SV, luego hay otro español por ahí también que hace cosas bastante curiosas, hablando en español, evidentemente. Si pasamos al mundo anglófono, anglosajón, hay otras fuentes, bueno, pero sí, sobre todo búsqueda activa, con ganas de aprender y al final tenemos una cantidad de datos y de información en Internet que si somos capaces de aplicarlo bien, pues podemos ser algo autodidactas, ¿no? Y, y esto es principalmente lo que te diría para... Bueno, y tampoco hay excusas ya que contenido esté en inglés o otros idiomas, porque ahora ya con la inteligencia artificial también te los traduces rápidamente o un vídeo o un texto. O sea, que al final es otra de las bondades que nos ha traído la inteligencia artificial. Así es. Em, vale, danos ejemplos concretos sobre cómo la adaptabilidad que tú tienes, que hablaba cuando te he presentado, ha jugado un papel en dónde has llegado en tu éxito profesional, digamos. Bueno, vamos a ver, yo, con lo que te he contado antes, he tenido que estar adaptándome constantemente al cambio y sufrir y enfrentarme a retos de llegar a países nuevos, con lenguajes nuevos, el estar estudiando todo tipo quiero decir, todo tipo, en diferentes contextos, ¿no? De empresariales, más temas industriales. Pero bueno, ha sido, al final la capacidad de adaptación ha sido clave, ¿no? En allá en donde he podido estar de cara a tener un buen rendimiento y a poder, sobre todo, ser adaptable. Fíjate, a nivel cultural, em, y lo he vivido, con compañeros míos. Llegan a un sitio e intentan imponer su criterio y no son nada flexibles. Yo, para mí, la adaptabilidad es una de las características muy importantes para poder estar tratando con equipos multiculturales en diferentes contextos. Cuando digo diferentes contextos, con diferentes áreas de pensamiento, porque y también lo habréis vivido vosotros y todos, el estar dos departamentos y no ser capaces de entendernos porque no tenemos el mismo lenguaje. Entonces, buscar un lenguaje común, buscar un punto de consenso, para mí eso es la adaptabilidad que es clave. Eso lo estamos viviendo nosotros ahora al expandirnos en LATAM con equipos que al final, hablando el mismo idioma, muchas veces no hablamos el mismo lenguaje, pero bueno, nos estamos ya poco a poco, nos vamos entendiendo mejor y vamos trabajando mejor. Y muchas veces nos pasa eso con los propios, con el cliente interno, con el proveedor, que no hablamos el mismo idioma y eso lleva a frustraciones, a errores, etcétera, etcétera. Vale, tenemos que ir concluyendo. Preguntas que hago siempre a todos los invitados. Cuéntanos alguna anécdota así que sea un poco peculiar, una situación que hayas vivido según tu rol de compras que nos puedas compartir, o algo que haya marcado, influenciado tu camino que has seguido profesionalmente o que haya sido divertido y real, lo que quieras. Vale. Mira, lo voy a mantener en lo que estamos hablando, ¿no? Un poco de aplicación de tecnología. En el año 2019
arrancamos con un proyecto, tenemos que presentar un trabajo final de máster, una compañera mía y yo, Marta Arias, a la que le mando saludos. Y, y dije, bueno, vamos a intentar aplicar la inteligencia artificial en el mundo de las compras. Ahí es donde nació, ¿no? Un poco todo esto. Te voy a contar un poco de dónde viene. Mm. Yo en ese momento estaba intentando trastear con redes neuronales, árboles de decisión, series temporales de cara a poder ver si encontraba con algún modelo clave para poder hacer inversiones, ¿vale? Y es lo que me llevó a ser muy autodidacta y aprender mucho de este campo, ¿no? De este área de conocimiento. Cuando lo planteamos, evidentemente hicimos nuestras visitas, ¿no? A la universidad, lo comunicamos al Mm. tecnólogo, incluso a la empresa. Oye, queremos hacer este proyecto. ¿Pero qué queréis hacer? Queremos hacer este proyecto. Es el que presentamos luego en CPONet. Nadie nos entendía. De hecho, nos llegamos a frustrar bastante porque queríamos hacer, era muy simple, no tenía nada de otro mundo. Un motor de recomendación de proveedores y un modelo de predicción de precios, ¿vale? Con atributos técnicos, atributos del proveedor y un poco cómo fue su rendimiento, con datos históricos. La verdad es que era un proyecto bastante chulo a nivel idea. Cuando lo intentamos vender, nadie nos entendía. Fue el día, y fue justo antes del COVID, antes del encierro, no se me olvidará, porque además el director de TI de Acción a Agua, ¿no? Que es nuestra empresa, nuestra división, digamos, hermana, tenía COVID, estábamos encerrados en su despacho, él tosiendo, no sabíamos que tenía COVID, pero bueno, fue el único que nos entendió la propuesta, le pareció muy chula y nos puso apoyo para poder desarrollarla, ¿no? Y al final hicimos un laboratorio que nos quedó muy bien, con una precisión bastante aceptable, ¿no? Para la cantidad y la calidad de datos que teníamos en ese momento. Y ya cuando lo terminamos y se lo explicamos al resto, a todo el mundo le encantó. Pero fue curioso cómo estábamos frustrados, nadie se entendía, la universidad Pues diciendo, vivías en Marte, ¿no? Comparado con el resto. ¿pero qué vais a presentar a 2 meses de la presentación? No te preocupes, que llegamos con algo. Y al final quedó muy bien, al final quedó bastante bien. Mm, me alegro. Bueno, y última pregunta. En base en tu expertise, eh, ¿cuál es el consejo que darías a ese comprador que está empezando o que quiere evolucionar en el mundo nuestro tan querido de compras? A ver, lo sigo manteniendo en este contexto. Yo nunca subestimes el poder de la información y evidentemente de las relaciones, ¿vale? Yo mi recomendación es cultivar relaciones sólidas con proveedores, colegas y otros actores. La colaboración y la comunicación efectiva, como hemos comentado anteriormente, y siempre busca aprender y mejorar continuamente tus habilidades y tener un perfil bastante equilibrado. No centrarse solamente en una de las áreas de conocimiento. Hay que ser proactivo en la búsqueda de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, por supuesto. No hay que saber venderlo, ¿no? Lo que hagamos, a pesar de que sea muy bueno, hay que saber venderlo. Y bueno, combinación de conocimiento, habilidades y relaciones. Ese sería mi consejo. Que ejecutas perfectamente. Pues nada, Jorge, muchas gracias. La verdad que ha sido un podcast, yo creo, bastante inspirador y que nos ha enseñado muchas pues, cosas que que somos ignorantes en este mundo y que tenemos que empezar a ponernos ya al día porque el mundo está cambiando a una velocidad gigantada y o te renuevas o caducas. Esto, o te montas en él o como me falta, para en el mundo que me quiero bajar. Eh, nada, simplemente lo último, tu LinkedIn o dónde se podría contactar para alguien que quiera profundizar más o que quiera hacer este networking contigo, aparte de Procurement Lovers que hemos dicho. Bueno, en LinkedIn, ahí tenéis mi contacto y ahí me podéis encontrar. Y es probable que en poco tiempo lancemos un portal o un foro, ¿no? De discusión para hablar de compras cognitivas. Genial. Ya os Pues avisaré. nada, un abrazo Bueno, y muy inspirador. Gracias y nos vemos pronto en persona. sí, por supuesto. Oye, me gustaría agradeceros, ¿no? Agradecerte a ti, Alex, este podcast. Muy bien, la verdad. Una iniciativa muy buena. La tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y bueno, me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha sufrido y aguantado en estas etapas, ¿no? De mi familia, amigos, compañeros, empresa también, a vosotros. Bueno, un saludo a todos. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.